Bueno, pues el veto profesional se materializa fundamentalmente en la televisión y en el cine. Hace ya muchos años que el gobierno de Aznar se dio una ley, la ley del cine, que obligaba a los medios de comunicación privados a invertir un porcentaje de sus beneficios en cine. Esto que suponía lo que ya muchos advertimos, que era poner en manos o dejar en manos de básicamente Antena 3, Telecinco y Televisión Española, y de sus reducidísimos comités, dejar en sus manos la práctica totalidad del cine español, porque en este momento, si tú no tienes detrás a Telecinco, Antena 3 o a Televisión Española, es prácticamente imposible sacar adelante una película. Entonces el veto se materializa en que los comités y los comités que deciden en estos canales de televisión qué películas se hacen, no solo qué películas se hacen, sino quiénes trabajan en esas películas, pasando muy por encima siempre de la voluntad de los directores, de los productores, de los guionistas, etcétera, etcétera, a no ser que seas Pedro Almodóvar o un superdirector de este calibre al que nadie va a venir a toserle, pero el 99% de los directores, productores de este país están supeditados a los caprichos de quienes mandan en esas 3 canales de televisión. Entonces el veto se traduce en que desde el año 2010-2011, pues yo he hecho una película remunerada en este país, precisamente con Pedro Almodóvar, y un cameo en una película de Fernando Trueba. Eso, el año anterior y los años anteriores al año 2010, a mí se me ofrecían, yo qué sé, 8, 10, 12, 14, 15 películas al año y 5 o 6 series de televisión al año, fácil. Pues desde aquel momento todo eso terminó. Ahora nos vamos con Willy a uno de los espectáculos de los muy valorados premios Goya en tiempos de Aznar y en los tiempos en los que ese presidente español arrastraba a su país a una guerra de otro, a la guerra de los Estados Unidos en Irak, incluso en contra de la voluntad del pueblo español. Vamos a ver. Tú y yo habíamos dicho que si hacíamos los Goya era para tirarnos a la piscina. ¿A qué, Cristina? Para tirarnos a la piscina. Sí. Aquí se va a tener que mojar alguien. No. Aquí se va a mojar alguien. Señoras y señores, con todos ustedes, don José María Aznar y su bellísimo acompañante. Hola, buenas noches. Me llamo José María Aznar y vivo a 3 kilómetros de Socuéllamos, donde trabajo en una carnicería. Ay, Alberto, voy a hablar ahora mismo. ¿Cómo? Voy a decir lo que pienso. Guillermo, estamos en la primera de Televisión Española. Precisamente por eso, Alberto, me da igual que haya ministros y ministras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te lo pido por el amor que te tengo. Ni amor ni hostias, Alberto. Callen ya, hombre, callen ya, por Dios. Poquito de consideración. Vamos para allá. A callar. Nosotros hemos venido a premiar a una gente absurda que inventa incendios que no queman y bombas que no matan. No como mi amigo, vuestro amigo, George Bush. Ese cuando lo que mata el padre. Que no dan calambre en la silla. Un momento. Pero, ¿y qué decir de su padre? Bueno, el padre. De casta le viene a calco que España mucho mejor en los genes. Aquí Bueno, premiamos hombre. a la hija de Marisol, a la hija de Lola Flores, a la hija de Charles Chaplin. Esto es lo- Ellos tienen al hijo de Boom, me cago en sus presidente. muertos. ¡Sujetadme! ¿Qué te pierdes? ¡Quieto, ¿Qué te pierdes? ¿Qué te los ahorros en American Express? Te lo sé yo. Y este Goya es para Luis Tosar por Los lunes al sol. También se lo quiero dedicar a ese señor bajito que apareció hace un rato por ahí y decirle que si quiere petróleo, que no hace falta ir a Irak, que simplemente con subir a Galicia y lo único que hay que hacer es recogerlo. No hay que matar a nadie. ¡Nunca más! Por último, recordar a los gobernantes que ganar las elecciones no es un cheque en blanco
para hacer lo que se quiera. Tienen la obligación de escuchar al pueblo. Y nosotros decimos que somos una gran mayoría y decimos no a la guerra. Gracias. No a la guerra. Bueno, ya lo han dicho varias veces. A mí me gustaría que no me dejarais sola diciéndolo. A ver si es posible. En un programa de radio de la señora Isabel Gemio, yo denuncié, como tantas otras veces, que la Policía Nacional todavía torturaba en dependencias policiales. Y entonces recibí una denuncia de esta organización, SPP, Sindicato Profesional de Policía. Recibí una denuncia por injurias y calumnias. Entonces, como manda la ley, antes de entrar en juicio, se convoca una sesión, un acto de conciliación, que se llama, para intentar, bueno, pues no saturar los juzgados con casos que se podrían resolver en una negociación. Y bueno, pues cuando me llamó mi abogado me preguntó si yo tenía algo que conciliar con estas personas. Yo le dije que absolutamente nada, con lo cual no fuimos al acto de conciliación. A todo esto yo estaba preparando la defensa. Montones de organizaciones contra la tortura se pusieron en contacto conmigo para ofrecerse para lo que se pudiera necesitar, y empezamos a elaborar una estrategia de defensa que, entre otras cosas, suponía que yo presentara a 10 o 12 testigos víctimas de tortura con condenas firmes a los policías que los habían torturado, y preparando toda esa defensa y los informes y tal, porque claro, de repente llegué a la conclusión de que aquello se iba a convertir por primera vez en la historia judicial de este país, en el que un juez tendría que determinar si yo estaba injuriando y calumniando a la Policía Nacional, o sea, si era verdad o era mentira que la Policía Nacional torturaba en este país. Obviamente, las pruebas que íbamos a presentar iban a demostrar muy a las claras que en este país la Policía Nacional todavía tortura. Entonces, claro, como en ese momento estoy completamente seguro de que la policía tenía todas mis comunicaciones intervenidas, pues se dieron cuenta de lo que estábamos preparando, decidieron que los beneficios iban a ser muy inferiores, los posibles beneficios de ese juicio iban a ser muy inferiores a los más que posibles perjuicios que les iba a acarrear a la Policía Nacional, y decidieron retirar la denuncia. Con lo cual demuestra que si peleamos y nos enfrentamos y no asumimos con la cabeza gacha todas y cada una de las denuncias que el régimen vierte sobre nuestras cabezas, pues a veces podemos ganar, ¿no? La segunda denuncia en firme fue de la Asociación Española de Abogados Cristianos por, y cito textualmente, hacer escarnio del dogma de fe de la virginidad y la santidad de la Virgen María. Bueno, pues me llegó la primera citación a la que no acudí, me llegó la segunda citación a la que tampoco acudí, me pueden llegar 50 más que no pienso acudir, porque no pienso perder un solo minuto de tiempo de mi vida en presentarme ante una organización ultraderechista. Fíjese cómo es esta organización, está dentro del ámbito de la órbita de una mayor que se llama el Yunque, que es una organización tan fundamentalista católica y tan ultraderechista que ni siquiera el propio Vaticano reconoce. Willy está haciendo, que es expresar libremente su opinión frente, en este caso, una religión. Y el hecho de que eso se pueda penar con cárcel me parece un retraso que nos lleva, como han dicho aquí, a la época del franquismo. Tus frases, Billy, serán fuertes, pero no llegan a las de Jesús. Cada vez que tú emites una opinión, es obvio que las personas que abrazan la opinión contraria se van a poder sentir ofendidas siempre y en cada uno de los casos. Yo también me siento ofendido por muchas expresiones que escucho en los medios de comunicación, o en la calle, o en el bar, o a mi amigo, o a mi hermano. Sin embargo, no se me ocurre ejercer acciones legales, persecutorias, inquisitoriales contra quien opina distinto a mí. Claro, es que es muy gracioso que todos los medios de comunicación, que en algún momento u otro, sin demasiado entusiasmo, pero en algún momento u otro denuncian o hablan de las condiciones laborales de los trabajadores en España, tal y cual, incluso denuncian con vehemencia algunos abusos que se producen en ciertas empresas,
siempre, por supuesto, y eso es muy lógico, han callado sobre las condiciones laborales de sus propios empleados, ¿no? Que en los últimos 15 años, como las condiciones laborales de cualquier trabajador en cualquier empresa, se han venido abajo y se han convertido prácticamente en un régimen esclavista. Entonces, cuando tú vas a los medios de comunicación y preguntas a los presentadores, en este caso fue con el señor Ferreras en La Sexta, que se jactaba de ser un gran demócrata y que España era una gran democracia, le pregunté si alguna vez él le había preguntado a toda esta gente que estaba aquí detrás de las cámaras cuál era su sueldo. Eso supuso que yo, que estaba siendo más o menos regularmente invitado por el señor Ferreras, al menos a dar mi opinión en su programa, esto ha supuesto que jamás, nunca más en la vida, La Sexta me vaya a volver a invitar a nada, desde luego no el señor Ferreras, ¿no? Pero creo que es obligación también, ¿no? Tú no puedes estar en un lugar en el que se pisotean los derechos laborales de los trabajadores y mantener tu pico cerrado porque no se vayan a molestar, y además estoy en su casa. Bueno, pues precisamente estando en su casa es cuando hay que denunciar estas cosas y cuando hay que señalar a los responsables, porque el señor Ferreras es muy responsable de las condiciones laborales de los trabajadores, al menos de su programa, pero de La Sexta en general, porque prácticamente es el amo de La Sexta, ¿no? Que para eso lo puso Florentino Pérez ahí donde lo puso. Como decía Carlos Valls, la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta, ¿no? Entonces aquí le llaman libertad de prensa a tener 300 medios de comunicación, independientemente de que esos 300 medios de comunicación pertenezcan 150 a un grupo mediático y otros 150 a otro grupo mediático, que a su vez ambos están interconectados en sus consejos de administración, porque si te das cuenta, de un año para otro los miembros del consejo de administración de A3 Media, 2 años después, están en el consejo de administración de Mediaset. Y todos ellos, a su vez, forman parte de consejos de administración de Telefónica, del BBVA, del Santander, de Endesa, de Iberdrola, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en este país la libertad de prensa es una entelequia y es una risa, porque los medios de comunicación pertenecen y por tanto obedecen a los intereses de las grandes empresas multinacionales, algunas de nombre español, pero muy poco españolas, y otras muchas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, en Prisa domina preponderantemente un fondo de inversiones llamado Liberty, que cotiza en Wall Street, ¿no? Entonces, obviamente, sus intereses son los que son los intereses del capital. Por supuesto, un linchamiento continuado durante tantos años sí que supone un coste afectivo, obviamente, ¿no? Decía Chabela Vargas que uno de los aspectos de la vida en la que uno tiene que asumir por ser libre era la soledad. Decía que nadie soporta vivir o tener al lado una persona libre, ¿no? Y al final se te va apartando hasta que conoces lo que es la soledad, ¿no? Por mucho que tengas apoyos, que yo los tengo y no me puedo quejar, es más, son esos apoyos que recibo a miles los que me han servido a mí como gasolina para continuar adelante todos estos 10 años. Si no, hubiera sido absolutamente imposible, ¿no? Estos 8 años. Si no hubiera sido imposible para mí, si realmente hubiera estado solo, hubiera claudicado a los 2 meses, ¿no? Pero es ese apoyo, es la solidaridad, la ternura de los pueblos que nos hace caminar hacia adelante. Entonces, por supuesto, tiene un costo emocional bastante duro porque, por ejemplo, bueno, pues en lo profesional, gente que antes me amaba y me quería y me abrazaba y me besaba, ahora me gira la cabeza, ¿no? Y luego está el tema de, bueno, pues salir a la calle fuera de las fronteras de Cataluña y de Euskal Herria. Supone las miradas de desprecio, de asco de miles de personas. Meterse en un tren supone, bueno, pues que tenga que estar atento a quién está en el vagón, quién me mira, quién no. En los momentos álgidos de linchamientos mediáticos me ha supuesto pasar con el coche y dar 3 o 4 vueltas a mi casa mirando los coches aparcados a ver quién está, ¿no? Porque claro, he recibido muchas amenazas de muerte por parte de los fascistas y de los nazis, y sabemos dónde vives y se te va a hacer muy pequeño Madrid, en fin, ese tipo de cosas. Entonces todo eso a lo largo de los años va generando un coste emocional potente, pero
bueno, una vez que lo asumes y que eres consciente de que eso es así, tienes dos opciones: claudicar o asumirlo y tirar para adelante. Y yo, de momento, estoy con la segunda opción.